Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una camiseta como esta. Para ello los materiales que necesitamos son: los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.onmothermydiy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Luego, ayudándote de cinta adhesiva, une los folios y recorta por la línea de la talla seleccionada. Una vez tengáis descargados los patrones, los podéis imprimir en folios de tamaño DIN A4. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero vamos a colocarla sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro, teniendo en cuenta el hilo de la tela. Volvemos a doblar la tela para que nos quede en 4 capas. Y vamos a comenzar por el patrón trasero, que lo vamos a colocar con margen suficiente por todo el contorno para luego recortar a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del patrón y tener así nuestro margen de costura. En el patrón que os he dejado en el blog, la parte delantera y el trasero son el mismo patrón, lo que pasa que cambia el cuello. Para que os sea más fácil, he puesto un cuello sobre el otro. Primero recortar la parte trasera con el cuello trasero y luego ya recortáis el cuello delantero y podéis hacer la parte delantera o el patrón delantero. Como veis, yo me equivoqué y corté directamente el cuello delantero, entonces por eso es la rectificación de que tengo que hacer el cuello trasero más alto. Con la tela igual doblada en 4, pero justo abajo de donde hemos cortado el patrón trasero, vamos a colocar, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, el patrón delantero. Y vamos a alfilerearlo a estas 4 capas de tela y cortarlo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde del patrón. Luego vamos a extender la tela que nos ha quedado, la vamos a doblar en 4 igual que hicimos anteriormente para cortar la parte de abajo, tanto delantera como trasera. Vamos a extenderla con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, y colocamos el patrón inferior como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela, y alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela que tenemos dobladas. Las mangas, en un trocito que nos haya quedado, vamos a hacer lo mismo que antes, doblar la tela en 4 y colocarlas con buen margen de costura por todo el contorno para luego recortar a 1 centímetro o centímetro y medio. Como la parte de arriba de la camiseta va bordada, hemos cortado las piezas de patrón dobles. Por eso tenemos 2 delanteros y doble de traseros. Vamos a colocarlos como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir por los hombros. Yo he puesto doble de tela para que luego el bordado me quede mejor y la terminación del cuello sea perfecta. Ahora vamos a coser por los hombros con una costura lineal a 1 centímetro o centímetro y medio según hayamos cortado el margen del borde de la tela. Y una vez que tengamos la parte superior de la camiseta hecha, la vamos a colocar como estáis viendo, haciéndola coincidir derecho con derecho de la tela ambas piezas, y vamos a alfilerear bien, teniendo en cuenta que las costuras de los hombros tienen que coincidir y que el cuello y tanto la parte trasera tiene que coincidir perfectamente. Y vamos a coser uniendo estas dos piezas tanto por la parte trasera como por el cuello, con una costura lineal a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Antes de darle la vuelta y ponerla del derecho, vamos primero a cortar los picos que estáis viendo y realizar pequeños cortes en toda la costura de la curvatura del cuello, sin llegar a la costura, para que luego al volcar se nos quede perfecto. Volvemos del derecho y planchamos bien. Colocamos los alfileres y vamos a bordar. Antes de comenzar a bordar, unos pequeños consejos. Primero, seleccionar bien la puntada con el dibujo que queréis hacer, es decir, haceros un pequeño croquis de los dibujos que queréis hacer en la camiseta y elegid la puntada adecuada para
cada momento. Seleccionar el ancho y la longitud de la puntada adecuadamente. Esto, aunque la vuestra no sea digital, tenéis la posibilidad de elegir la longitud, que viene en una ruedecita en la parte superior de la máquina. Luego, seleccionar la tensión. La tensión normal es entre 4 y 5, pero id probando en una tela y id viendo cómo se os queda el dibujo. Antes de comenzar a bordar, aseguraros que la canilla está bien llena, porque quedaros en el dibujo a la mitad puede ser una faena. Id probando las puntadas en un retalo o en un recorte de tela del que hagáis la prenda. Siempre tiene que ser la misma tela de la prenda. Y vais comprobando que efectivamente es el dibujo que queréis con el ancho, la longitud y la tensión. Y luego apuntad en un papel todos los datos de longitud, tensión, dibujo, para que si tenéis que volver a repetir esa misma cenefa, la podáis repetir y salga exactamente igual. Ya veis que yo he ido dibujando poco a poco. Primero comencé por el cuello, que fue desde la espalda hasta todo el contorno del cuello, y luego hice un gráfico o un dibujo en la parte delantera de manera horizontal. Hice unas marquitas para que pudiera ir guiándome y me salieran rectas todas las cenefas. Una vez que tenemos hecho ya todo el dibujo de la parte delantera y trasera, vamos a por las mangas. Cogemos las piezas de patrón que tenemos cortadas. Como tenemos doble de mangas, por la misma razón, porque las vamos a bordar y para la terminación de las mismas. Vamos a coser todo el bajo, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con los derechos de las telas enfrentados. Coseremos ambas mangas y, como es una costura redondeada, le vamos a realizar una serie de triángulos o piquetes cortados. Estos piquetes tienen que ir antes de llegar a la costura. Tened cuidado que no se os vayan las tijeras. Luego le damos la vuelta a las mangas y las colocamos del derecho. Las planchamos muy bien para que no se nos queden perfectas y sujetamos ambas capas de tela con algún alfiler. Y vamos a comenzar a bordar la cenefa de las mangas. Bordamos con las puntadas que queráis, que hayáis elegido o que tenéis diseñadas en vuestro dibujo, con unas cuantas cenefas toda la parte del bajo de la manga. Y ahora, tal y como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, vamos a coser las mangas al hueco de las mangas. Haremos coincidir el centro de la manga con la costura del hombro. Y yo lo que he hecho es coser desde este centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro para que las mangas no se me descuadren y me quedan iguales. Tenéis que ir dándole un poquito de vuelo a la manga para irla cosiendo, pero sin pegarle pellizcos. Si os cuesta el tema de las mangas, es mejor que la hilvanéis antes de coserlas. Y de esta forma vamos a coser ambas mangas al cuerpo de la camiseta. Luego remallaremos la costura con una costura en zigzag en el borde de la tela. Para la parte inferior de la camiseta vamos a coger y abrir las capas que acabamos de cortar como patrón y vamos a hacerle una abertura recortando como unos 10 centímetros aproximadamente en el centro de una de esas capas. Esta abertura va a ir para el centro trasero. Cogemos la parte delantera y en la parte superior, es decir, la que va a ir de unión a la camiseta, a la parte de arriba de la camiseta, vamos a coser una costura lineal con la tensión de la máquina de coser más alta y con la puntada más larga, para que de esta manera se nos rice toda esta parte superior sin problema. Tirando de uno de los extremos del hilo de la costura que acabamos de realizar y con la otra mano vamos a ir rizando y repartiendo el rizo para que nos quede perfectamente encajada la parte superior con la parte inferior de la camiseta. Es decir, rizaremos hasta que quede igual que la parte superior de nuestra camiseta. Colocamos, como estáis viendo,
una parte encima de la otra y con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolos coincidir perfectamente, y lo vamos a sujetar con alfileres para luego unir ambas piezas con una costura lineal sencilla justo por la misma línea de costura que hemos utilizado para hacer el fruncido de la parte inferior. La abertura que habíamos hecho para la parte trasera le vamos a hacer un mini dobladillo, como estáis viendo, como una especie de dobladillo de pañuelo, para que la terminación de esta abertura no quede fea. Y lo que haremos es, con mucho cuidado, coser a ambos lados de la abertura este mini dobladillo. Si no os manejáis muy bien, es mejor que esto lo hagáis previamente con la plancha. Seguro que así os sale luego perfecto. De la misma forma que hicimos el fruncido en la parte delantera, vamos a hacer el fruncido en la parte trasera. Con la puntada más larga y con la tensión de la máquina más alta, fruncimos la parte superior de esta parte de abajo de la camiseta, y luego tirando de uno de los hilos de esta costura vamos a ir frunciendo hasta ajustar perfectamente la parte de abajo con la parte de arriba. Alfilerearemos, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser ambas piezas con una costura lineal justo por la misma línea de costura del fruncido. Remallaremos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Colocamos nuestra camiseta abierta, como estáis viendo, y la doblamos por los hombros con el derecho de la misma hacia adentro, y vamos a hacerla coincidir por tanto los laterales o los costados de ambos lados, y de esta manera alfilerearemos para sujetar bien y luego realizar una costura sencilla, cerrando así la camiseta por ambas partes. Remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Pruébate la camiseta y determina el bajo a tu gusto. Luego realiza un pequeño dobladillo como el que estáis viendo, de medio centímetro aproximadamente, para el bajo de todo el contorno de la camiseta. Si tenéis más problemas con la máquina de coser, es mejor quizás que lo planchéis este bajo antes de coserlo, porque os ayudará mucho a que quede totalmente igual por todas partes. Luego coséis como a medio centímetro aproximadamente del borde del dobladillo. En la abertura trasera cosemos 3 botones, o bueno, podéis coser 1 o 2, los que queráis. Y ayudándonos con un dedo vamos a hacer las presillas correspondientes a los botones que hayamos cosido. Ya veis que es muy fácil, es simplemente colocando el dedo entre una puntada y otra para que vayamos formando un pequeño arquito con el hilo, y este arquito será nuestra presilla que utilizaremos como ojal para cerrar la camiseta por la parte trasera. Ya solo nos queda un buen planchado a todas las costuras y a la camiseta, y tendríamos la camiseta totalmente terminada. Si queréis ver más fotos del resultado, os la dejo en el post. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube y suscribiros.